procesos de regeneración, es decir, aquel hígado en cuya estructura anatómica te encuentras fibrosis y nódulos de regeneración, estamos ante una cirrosis hepática, es decir, el concepto es histopatológico. ¿Ah? ¿Por qué se da la cirrosis hepática? Existe una variedad de causas. Enfoca aquí, por favor, todo esto de acá. La causa más frecuente es el consumo de alcohol. Ustedes saben que el alcohol etílico está en la cerveza, en el ron, el whisky, el champán, el vinito en diferentes grados. Se dice que aproximadamente el consumo de 60-80 gramos por día de alcohol, ¿ya?, puede producir cirrosis hepática si pasa los 10 años. Ahora, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol ingerido se transforma en un metabolito tóxico, se llama acetaldehído, pregunta de examen. El acetaldehído es como un alfiler que se mete al hepatocito y no salvas, daña el hígado, daña el hepatocito, ¿ya? Muy bien, ¿y qué es lo que el alcohólico cree que expulsa cuando ejercita su cuerpo, cuando va al sauna, suda? Elimina agua y electrolitos, pero el alcohol etílico en sí daña el hígado. Otras causas de cirrosis hepática, por ejemplo, tenemos las hepatitis virales, como hemos visto en clases, ¿no? La hepatitis viral B, tipo C, etc. Enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, etcétera, etcétera, el lupus, el overlap, entre otros. Deficiencia de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, que son respectivamente depósitos de hierro y de cobre por excesa producción, exceso aporte, etcétera, o un mal metabolismo. La trombosis de la vena porta, recuerden que una trombosis de la vena porta en pacientes con trastornos de coagulabilidad como el síndrome de tifosfolipídico, otras causas como deficiencia del factor 5 de Leiden, entre otros, o neoplasias del abdomen pueden trombosar la vena porta y secundariamente dar cirrosis hepática. Cardiopatía es el paciente que padece de una insuficiencia cardíaca congestiva o problemas del corazón del lado derecho, congestionan el hígado y posteriormente pueden desarrollar una cirrosis cardíaca, ¿no? Enfermedades mitocondriales, enfermedades de depósito, colagenosis. Existe un sinfín de causas que pueden desencadenar una cirrosis hepática. Ojo, pestaña y ceja, que la cirrosis hepática va de la mano con la hipertensión portal. ¿Ya? La hipertensión portal, ustedes recuerden, se da por un aumento de la resistencia al flujo de la sangre hacia la vena porta, ¿no? Para eso recordemos un poco, acá está la estructura de los sinusoides. Los sinusoides son capilares fenestrados, carentes de membrana basal, ¿sí? Reciben toda la sangre que llega al hígado. ¿Qué sangre reciben? Sangre de la vena porta y sangre de la arteria hepática. La vena porta se forma por detrás de la cabeza del páncreas a la altura del L1, a partir del tronco mesaraico esplénico y de la mesentérica inferior. Esta vena porta aproximadamente llega, ¿cuánto de sangre? 1100 mililitros por minuto de sangre, ¿no? A una presión bajísima, entre 3 a 5 milímetros de mercurio. Mientras que la arteria hepática aproximadamente lleva 400 ml por minuto de sangre con una presión fuertísima, 100 milímetros de mercurio. Toda esa sangre, ¿dónde se compensa? A nivel de los sinusoides. Es como el océano, cuando ustedes van a la playa, ven una ingente cantidad de agua, pero en la playa se atenúa, ¿no? Con suavidad. Lo mismo, llega al hígado grandes cantidades de sangre, donde se atenúa en los sinusoides. Entonces recordemos, alrededor de los sinusoides tenemos unas células especiales llamadas células de Ito. Estas células de Ito naturalmente almacenan vitamina A bajo la forma de palmitato de retinol. Entonces cuando te pregunten en el examen nacional de estudiantes de medicina, diga usted, ¿dónde se almacena la vitamina A? En el hígado, a nivel de las células de Ito, bajo la forma de palmitato de retinol. Perfecto. Cualquier noxa, ya sea el alcohol, ya sea la hepatitis viral, la autoinmune, etc., la célula de Ito se transforma en miofibroblasto. Este miofibroblasto sintetiza colágeno. Y el colágeno empieza a endurecer el sinusoide. Por lo tanto, ofrece resistencia. Recordemos, por la ley de Ohm, la gradiente de la presión venosa portal es igual al flujo por resistencia. Si yo tengo resistencia al paso de la sangre, entonces, ¿qué provoca? Aumento. Directamente proporcional. Aumento de la presión de la vena porta. Y eso se llama hipertensión portal. Muy bien. Lo mismo pasa
con la ley de Poiseuille. ¿Qué dice la ley de Poiseuille? La resistencia es igual a 8 veces la constante de viscosidad por longitud sobre el radio elevado a la cuarta. Esta fórmula tan sencilla, ¿qué es lo que quiere decir? Vean ustedes, ¿el sinusoide tiene un diámetro o no tiene un diámetro? Claro que sí, todo vaso sanguíneo tiene un diámetro, ¿sí? Y también tiene un radio. Y este radio es muy importante, ahora lo vamos a explicar. Todo vaso sanguíneo también tiene una longitud y una constante de viscosidad dada por el hematocrito. Muy bien, si yo reduzco el radio, ¿ya? A menor radio, vean, bajo el radio, entonces inversamente proporcional aumento la resistencia. Si aumento la resistencia, aumento la presión. ¿Y cómo se llama eso? Hipertensión portal. Correcto. Otra situación. El endotelio de los sinusoides produce endotelina de tipo 1. Esta endotelina es un vasoconstrictor. ¿Y qué sucede cuando hay vasoconstricción? ¿Se reduce el radio? No, claro. Al reducir el radio, inversamente proporcional, aumento la resistencia y por ende aumento la presión, hipertensión portal. Entonces, en situaciones de hipertensión portal vamos a ver pacientes que desarrollan varices en el esófago, varices gástricas, varices gastroesofágicas, ascitis, encefalopatía hepática, síndrome hepatorenal, hipertensión portopulmonar, síndrome hepatopulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto da signos y síntomas propios de la semiología. Esto es un tema aparte, ¿no? Vayamos al sistema renina-angiotensina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, para formar la ascitis, el paciente dentro del hígado va a producir endotelina 1, que es un vasoconstrictor, pero dentro del sistema esplánico va a producir óxido nítrico, que es un vasodilatador. Al haber vasodilatación, los vasos sanguíneos ya aumentan la permeabilidad vascular, por ende el líquido se extravasa, sale al tercer espacio. ¿Cómo se llama eso? Ascitis. También en el paciente cirrótico se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Recordemos, ¿quién sintetiza angiotensinógeno? El hígado. El hígado, pregunta Elena. Este angiotensinógeno se transforma en angiotensina de tipo 1. Cuando llega, gracias a la circulación a los pulmones, en el pulmón, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina de tipo 2. ¿Ya? La angiotensina de tipo 2 va a ser un poderoso vasoconstrictor. Se dice que es el vasoconstrictor más potente del organismo del cuerpo humano. ¿Ya? Además de eso, estimula la producción de la hormona antidiurética. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética o ADH? En el hipotálamo. ¿Y hacia dónde va? Hacia la neurohipófisis. Luego de la neurohipófisis se libera el torrente sanguíneo y va hacia los túbulos colectores de Bellini. Vean esta imagen acá, esta es la nefrona. Vean, en la nefrona tenemos los túbulos colectores, ¿no? Tipo 1, tipo 2, ahí tenemos células endoteliales. La ADH lo que hace básicamente en la célula es estimular la producción de acuaporinas. ¿Y las acuaporinas qué hacen? Absorben agua. Vean, absorben agua pura. Entonces el paciente con hiperestimulación de la hormona antidiurética absorbe agua. ¿Qué hace? Retiene líquido más ascitis. ¿Qué más? Además de eso, a nivel de la glándula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, estimula la producción de una hormona muy importante llamada aldosterona, ¿no? ¿Y qué hace la aldosterona? Actúa sobre sus receptores a nivel de los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores. Entonces, al actuar sobre su receptor, lo que hace es absorber sodio y excretar potasio, ¿no? Absorbe sodio y excreta potasio. Muy bien. Entonces, al bloquear esto, ¿no? La aldosterona básicamente retiene sodio, pero el sodio viene acompañado del agua. Por lo tanto, el paciente retiene agua. Al retener más agua, aumentas los niveles de agua. Entonces, ¿qué estás provocando? Retención de líquidos. Por lo tanto, empeora la ascitis, ¿no? Pero doctor, ¿cómo actúa todo esto? ¿Qué tiene que ver la angiotensina 1? Mire, cualquier situación por la cual el cuerpo siente que pierde líquido, por ejemplo, una hemorragia digestiva, por ejemplo, un paciente
que está reteniendo líquido en un tercer espacio. ¿La citis es un tercer espacio? No, claro, Sí. está fuera de la sangre, ¿no? Entonces, el cuerpo siente que le falta líquido. Entonces, al haber situaciones donde hay hemorragia, por ejemplo, una hipotensión arterial, con una reducción de la perfusión renal, etcétera, también incrementa la formación de la renina, la renina, que es una proteína. Esta a nivel de las células yuxtaglobulares. Y por ende hay más angiotensina 1 y por ende al transformarse en angiotensina 1 pasa por la circulación pulmonar y la enzima convertidora de angiotensina la transforma en angiotensina 2 y nuevamente vamos a tener vasoconstricción, formación de hormona antidiurética, formación de aldosterona y más retención de líquido, más retención de agua. La hormona antidiurética retiene el líquido puro y retiene más líquido. Por ende, estos pacientes tienden a formar ascitis, edemas en miembros inferiores. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí el video.